En el Imperio Incaico, ¿tuvimos colegios o no tuvimos colegios? Sí. Tuvimos colegios. ¿Y cómo se llamaban los colegios? Yachayhuasis. ¿Y los profesores? Amauta. ¿Y en quechua? Yachachi. Porque hoy día nos pretenden inventar la palabra yachachi que tiene miles de años en el Perú. Porque Yachayhuasi tenía como maestro un yachachi. Y ahí es la palabra yachachi del Yachayhuasi. En traducido en castellano, escuelas y amautas, profesores, ¿no? Pero la gran pregunta que ya por adelantado la contestaba la compañera, ¿quién se educaron, los hombres o las mujeres? Los hombres. Se educaron los hombres. Y hablamos nosotros del maravilloso imperio incaico, pero las mujeres solo eran vírgenes. Y ustedes saben que solamente ser vírgenes por un día. Unas son más rápidas que otras, no vayamos a los detalles. Pero la realidad es que las vírgenes del sol entraban como vírgenes del sol y salían como esposas del Inca. Esa es la realidad, ¿no? Sin embargo, no tuvimos escuelas, las mujeres, no tuvimos escuelas, ¿no? Y en la conquista, que llegan los españoles a la conquista, ¿vienen a conquistarnos o a educarnos? A conquistarnos, pues. Estuvimos guerreando. Y luego de la conquista vino la colonia. Y en la colonia, ¿qué éramos? ¿Ya éramos autónomos o estábamos juzgados por eso? Ya dependíamos, ¿no es cierto?, del dominador español. Y después de la colonia, ¿qué viene? La emancipación, la independencia, la república, ¿no es cierto? Estamos haciendo aquí clase de historia. ¿Ah? O sea, no hay nadie que haga la historia. Está bien, pero bien nos vale recordarlo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en este tiempo que pasamos a ser subordinados, ya no éramos pues ni las vírgenes del sol. Ya no éramos ni siquiera las vírgenes del sol, porque la teocracia, que del gobierno de los incas colapsa, el hijo del sol, que del hijo de Dios pasa a ser el cautivo de los españoles. Aquí tenemos que recordar también lo que la cultura occidental nos trajo. El primer secuestro de la historia para el Perú es Atahualpa. Atahualpa es el primer secuestro de la historia, por el que se pide un rescate. Se pidió cupo, un recontra cupo. Porque ¿qué cosas se pidieron? 2 cuartos de plata y 2 cuartos de oro. ¿Y pusieron al más enano o al más alto? Al más alto, pues, ¿no? Porque se iban a cargar todo. Fue el primer secuestro. Entonces, no eran épocas de educar a los indígenas, fue época de sojuzgarlos, de someterlos, de humillarlos, de aplastarlos, de matarlos, de conquistarlos. En resumen, es en 1922 que se hace la primera constitución del Perú, porque en 1981 el Perú se declara libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos, ¿no? Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Y en 1822 se hace la primera constitución. Pero vayamos, no perdamos el hilo. ¿Las mujeres habían estudiado o no habían estudiado? No. Entonces, ¿quién piensan ustedes que hizo la primera constitución del Perú? Los hombres. ¿Los campesinos o los notables? Los notables. ¿Hijos de indios o hijos de españoles? Por supuesto que era hijo de un inca, hijo de una mujer peruana. ¿Por qué? Porque esta conquista, a diferencia de otras conquistas, solo vinieron los hombres, no vinieron mujeres, vinieron los hombres. Y efectivamente se unieron con la mujer aborigen y tuvieron hijos mestizos, de padres españoles y de hijas efectivamente nativas, ¿no? Esa es la historia. En 1822 se da una constitución en donde se le permitió al pueblo acceder a la educación.
y a la mujer se le permitió acceder hasta tercero de primaria. Hasta tercero de primaria. Esas fueron las leyes de la República. Luego del siglo, estoy hablando ya del siglo XIX, en el siglo XX ingresa a la universidad, a fines del siglo XIX y inicios del XX empieza la universidad, tanto así que cuentan bisabuelas, que hoy día tendrían 110 años, 115 años, que fueron al colegio vestidas de varón para poder acceder a la educación. Una de estas primeras en acceder vestida de varón a un colegio fue María Trinidad de Enríquez Ladrón de Guevara. ¿Alguna vez habían escuchado ese nombre? Sí, las que han estado conmigo en clases. ¿Y las otras? No. Pregunto yo, ¿cómo se llama esta plaza? ¿Cómo se llama la avenida que sale hasta 2 de Mayo? Alfonso Ugarte. ¿Cómo se llama el lugar donde acaba el Paseo Colón? Grau. Y entonces, en todos los departamentos está Grau, Bolognesi, Alfonso Ugarte, Mancocapa, Bolívar, San Martín, etcétera, Santa Cruz, Sucre, Bolívar, Mariátegui. Todos hombres. Todos. ¿Hombres o mujeres? Hombres. Y entonces no hemos reivindicado, no hemos hecho visible a las mujeres. Y entonces María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara estudia vestida de varón en el Colegio Cienciano del Cusco. Así es, no pateaba pelota todavía. Pero el nombre de Cienciano viene del Colegio de las Ciencias del Cusco, el colegio más importante en donde se educaban los varones, porque no habían colegios secundarios de mujeres. Esta historia habla de los colegios emblemáticos en los que Ana García mete la mano. Esos no había de mujeres, había solamente de varones. Y entonces María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara iba a estudiar vestida de varón. Al acabar la secundaria, ella demostró que entre un hombre y una mujer no había diferencia alguna para ese acceso a la educación y plantea el acceso a su universidad. Y en una carta, porque lo han hecho como unas 15 mujeres en esa época, pero la carta que existe es la de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara en el Cusco, pidiéndole al Estado peruano educación superior. Y gana el proceso judicial ante el Estado peruano, y el Estado peruano le permite ingresar a educarse a nivel de educación superior. Y entonces es importante saber que en 1908, hace 113 años, la mujer conquista su derecho a la educación superior. Y pregunto yo, ¿ya había alguna otra universidad o no? Es San Marcos. Existía San Marcos. ¿Saben cuántos años tiene San Marcos? 460 años. Casi 500 años. 460 años. La primera universidad de América, conocida como la Decana. La Decanas. Es la Decana de América. Así conocía San Marcos. Miren ustedes, qué tal diferencia si sabemos restar. 460 años los hombres y 103 las mujeres. 103 las mujeres. Es decir, 357 años de ventaja los llevan los hombres. Para que sepamos el origen de esta desigualdad cuando se decía las mujeres no sabe, es analfabeta, es ignorante, y así se fue quitando la autoestima, porque ni el imperio incaico nos dio educación, ni la colonia, ni la conquista, ni la emancipación, ni la independencia. La república, tercero de primaria, y efectivamente la universidad recién hace 103 años. Entonces pregunto yo, ¿en qué se ocuparían las mujeres?